regulación sanitaria, un esfuerzo que sigue impulsando la actual comisionada de COFEPRIS y el doctor Kersenovich. Gracias. Presidenta, y en otro tema, la semana pasada también daban a conocer el caso del exgobernador César Duarte por haberse apropiado indebidamente, o para decirlo más claramente, por haberse robado el agua a través de esta infraestructura que creó en su rancho. Al respecto, preguntarle cómo van las investigaciones al interior de esta Comisión Nacional del Agua sobre la presunta red de corrupción que habría estado enquistada pues en administraciones pasadas y que no se pudo acabar de limpiar en el sexenio del presidente López Obrador, pues por todo este cúmulo de intereses. Nosotros sabemos que se hicieron auditorías internas y que incluso el propio exdirector Germán Martínez pues tuvo muchas presiones al interior por esta limpieza de corrupción. Entonces, a ver cómo va el tema. La coalición Morena, PT, Verde y otro partido local tenía en el 2022 18 municipios y gobernaba 277,524 personas, es decir, el 15.14% de los habitantes de Durango. PAN, PRI, PRD tenían 15 municipios y gobernaban 1,429,000, bueno, en total, porque era PAN, PRI, PRD, PRI y PRD, 20 municipios y gobernaban 1,000,000 más 119 más 3,843, el 84.76% de la población. Y MC, un municipio, 0.09% de la población. ¿Cuál es el resultado de la elección del 2025? La coalición Morena, PT, Verde o Morena solo, en algunos casos salieron juntos y en otros casos separados. Entonces, en este caso son 16 municipios, pero se gobierna 33.05% de la población, es decir, son municipios más grandes. Mientras que se gobernaba antes de la elección el 15.1% de la población de Durango, a partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, pues se va a gobernar el doble de la población de Durango. El PRI-PAN, el PRIAN gobernaba 84% de la población, ahora va a gobernar el 64.98% de la población. Y Movimiento Ciudadano de 0.09 a 1.97. O sea que así que digan que qué mal le fue a la coalición, pues no tanto, ¿verdad? Ahora vamos a ver Veracruz. Aquí decidieron salir de una manera en el 21. En Veracruz no sé si es el único estado, pero en Veracruz los presidentes municipales duran 4 años en el cargo por su constitución. Entonces, por eso se mide 21 y 2025. Entonces, si uno suma todos los partidos políticos de la coalición que me llevó a mí a la presidencia de la República, en el 2021, Morena, PT, Verde, Morena, PT y Verde, 2021, se gobernaban 103 municipios y 60.03% de la población. En el 2021, PAN, PRI, PRD, PAN, PRI, PRD, gobernaban, hasta la fecha, ¿no? 61 municipios y 31.2% de la población. Y había muchísimos partidos locales que ganaron en aquella ocasión. El PES, Fuerza por México, Partido Cardenista, RCP, Unidos por Veracruz, Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y Podemos. Cada uno de ellos
MC tenía 4.05 y cada uno de ellos pues un porcentaje. ¿Qué pasó en el 2025? Todavía falta por contar otro municipio, por eso aquí hay 212 municipios y aquí hay 211 porque hubo problemas en este municipio, pero tiene pocos habitantes, cerca de 3,000 habitantes. Bueno, pues salieron de manera diferente, pero finalmente pues es parte de la coalición, ¿están de acuerdo? Entonces Morena, Verde, Morena, PT y Partido Verde ganaron 112 municipios. O sea, tenían 103 y ahora tienen 112. Gobernaban 60% de la población y ahora van a gobernar 65% de la población. Así como que muy mal tampoco les fue, ¿verdad? Solo que ahora salieron pues aliados de manera distinta, pero finalmente son los tres partidos de la coalición. Tanto que han dicho, ¿no? PAN, PRI y PRD. Bueno, PRD ya no existe, ¿verdad? 61 municipios y gobernaban 31.2% de la población. Pues ahora ganaron 57. Y van a gobernar 17.7% de la población. ¿Qué pasó con MC, que tuvo más municipios? Pues si se fijan, en realidad se llevó pues toda la suma de los partidos chiquitos que había antes, que ya no participaron en esta elección. Entonces sí tiene un poco más de municipios, pero pues con la suma sí son un poquito más, pero tampoco ¿de dónde obtuvieron la mayor parte? Pues de los pequeñitos que ya no participaron. Entonces, así que digan qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz, pues no, ¿verdad? Se gobierna más población y en el caso de Veracruz, considerando al PT, que es parte de la alianza, pues son 112 municipios frente a 103. Entonces, toda esta cosa que salieron hasta en el Wall Street Journal, que qué mal le había ido, pues no le fue mal. Estos son datos duros del PREP, colocados de tal manera pues que se muestre el resultado de la coalición que me llevó a mí a la presidencia de la República. Les vamos a pasar estos gráficos. Bueno, ese es el comentario sobre Durango y Veracruz. Ahora sí, a ver, vamos a empezar por acá. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Déjeme poner tantito mi tripié. Perdón. Muy buenos días a todas, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, los Centros para la Atención y el Control de las Enfermedades, los CDC, con sede en Atlanta, hicieron un comunicado que seguramente esta información le va a servir mucho para las conversaciones con el presidente Donald Trump, porque se redujo en un porcentaje muy importante las muertes por adicciones 27%. En el menos 27%. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos investigadores de esta institución y ellos mencionan que de hace un año a la fecha, muchas de las estrategias que se han copiado del modelo de México han sido de utilidad. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues sí, es una buena noticia para Estados Unidos y para el mundo en general, porque siempre es un dolor y una tragedia que personas mueran que una persona fallezca siempre, pero en particular por abuso de drogas y en particular el abuso del fentanilo, pues que también son muertes muy dolorosas y además hay una descomposición de la persona poco a poco. Entonces, pues que se hayan reducido 27% las muertes por sobredosis, pues es una muy buena noticia.
¿A qué se atribuye? Pues tiene que revisarse. Una parte importante tiene que ver con la disminución del paso de fentanilo de México a Estados Unidos, de las incautaciones que también se han hecho en Estados Unidos, y la otra también es un medicamento que evita la muerte frente a la sobredosis. Ya se tienen que hacer pues los análisis en Estados Unidos para ver a qué corresponde cada causa en esta disminución, pero es muy bueno que hayan disminuido. Presidenta, y continuando con el tema de la salud mental, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se hizo una encuesta nacional de salud mental y adicciones y se concluyó, de hecho tuve la oportunidad de preguntarle, se concluyó esta encuesta, pero ya no hubo oportunidad de que nos dieran los resultados. ¿Ustedes tienen esta encuesta? ¿La van a ampliar? ¿Qué pasó con ella? Gracias. Hay los resultados de la encuesta. Lo que pasó es que no era comparable con otros años porque la metodología fue distinta. Entonces ahora lo que decidió el doctor Kersenovich es hacer una nueva encuesta con el Instituto Nacional de Salud Pública. No sé si quieres platicarlo, David. Ya está corriendo la encuesta con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Esa encuesta va a estar lista para el último trimestre de este año y está diseñada de manera tal que se va a poder comparar con las anteriores. Ese es el punto más importante, pero además en la misma se han añadido algunos aspectos que tienen que ver con el fentanilo en particular. Gracias. Y doctor Kersenovich, si me permite también, Presidenta, también en el Instituto Nacional de Salud Pública hay una investigación muy importante en donde ahí lo que se piensa en materia de dengue es que se podrían a estas larvas inocular a través de una especie de sprites. No sé si conozca de la investigación y esto sí sería viable, sobre todo a las hembras, que creo que ese es el problema más grave. Sí. México realmente tiene un amplio campo de investigación en dengue y se están haciendo estudios colaborativos con el Instituto Nacional de Salud Pública con esas técnicas nuevas. Se está también diseñando estudios para probar distintos tipos de vacunas para ver si podemos tener una vacuna contra el dengue. La parte más importante tiene que ver en cómo discernir los grupos, porque no es lo mismo una persona que nunca ha tenido dengue que una persona que ya tuvo dengue. Entonces, la distribución de los factores de riesgo es un punto muy importante en el diseño, pero se está trabajando activamente en la investigación. ¿Por qué una persona que ya tuvo dengue y vuelve a tener dengue, por qué es más el riesgo del hemorrágico? Porque la exposición previa al dengue hace la posibilidad que en el segundo brote aumente el número de casos de dengue hemorrágico. Por eso lo que es muy importante es evitar el uso de aspirina, naproxeno, antiinflamatorios no esteroideos y no correr al uso de antibióticos cuando se sospecha dengue. Si se rehidrata y se trata con paracetamol, la mayor parte de los casos evolucionan bien. Gracias, doctor Kersenovich. Y, Presidenta, en una segunda pregunta, publicamos en Pulso Saludable un logro de Pemex que escala posiciones en ética y combate a la corrupción, ocupa ya el tercer lugar nacional y una notable mejoría en la percepción ciudadana. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues tiene que ver con el trabajo que se realizó en el periodo del presidente López Obrador y el trabajo que hemos estado realizando. Y va a mejorar todavía más, porque como lo he platicado, Pemex se va a ir integrando durante este año verticalmente, se van a ir fusionando filiales, que son 40, que es una barbaridad, y se va a ir haciendo más eficiente y mejorando pues la producción, que es su principal función, la refinación. Estamos entrando a petroquímica también, a producción de fertilizantes, que ya venía desde el sexenio anterior, y va muy bien el proyecto de Pemex. Presidenta, y en materia del Plan México, quisiera conocer si la industria farmacéutica como tal, los laboratorios, se han acercado con ustedes. Tengo entendido que hay algunos acercamientos con la Secretaría de Economía para
para invertir en el país o reinvertir en el país. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, ayer nos platicó el doctor Kersenovich de 5 laboratorios que tienen inversiones este año, ampliando sus espacios, sus fábricas, sus plantas de producción, y hay mucho interés en invertir en el país por empresas nacionales y empresas extranjeras. Entonces ya vamos a informar, pero el doctor David Kersenovich está haciendo pues no solo un excelente trabajo al frente de la Secretaría, sino también trabajando para fortalecer la industria farmacéutica nacional. Presidenta, y el fin de semana tuve la oportunidad de estar en algunos eventos que se conmemoran por los días internacionales de estas enfermedades, en particular del hipotiroidismo y de la esclerosis múltiple. Ahí seguramente al maestro Zoé Robledo le va a agradar la noticia, porque en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahí las y los médicos hablaban de que por fin en este sexenio se tiene, en materia de tratamientos, se cuenta con todos los insumos para atender a las personas que viven con esclerosis múltiple. Son medicamentos costosos, pero por fortuna los medicamentos se tienen para este grupo de pacientes. Pero la gente que estaba del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía hablan todo lo contrario, que desafortunadamente ahí faltan insumos y faltan sobre todo los medicamentos, que son pacientes que si se dejan pudieran recaer en un nuevo brote, y esta enfermedad es discapacitante y desafortunadamente cubre entre los 20 y los 40 años en una etapa productiva. Entonces, no sé si haya oportunidad de revisar ese tema. Estamos trabajando para que los institutos nacionales de salud y los RAES se llaman, ¿no? HRAES, que son los hospitales de tercer nivel que no son del IMSS o del ISSSTE, para que tengan su propio esquema administrativo que les permita acceder más rápidamente a los medicamentos, a los insumos. Existen los insumos, a veces tardan en el proceso de distribución. Justo ayer, los lunes tenemos reunión en la mañana de Economía, en la tarde de Salud, entre otras, y justo ayer hablamos de esto con todo el equipo de salud para fortalecer a los institutos nacionales. Y ya el doctor se los va a informar a los directivos y a los propios médicos. Y esta otra enfermedad, el hipotiroidismo, está considerado como una causa importante de depresión. De hecho, nos explican los expertos que normalmente en las mujeres se detecta la depresión y luego al hacer la historia clínica se dan cuenta que lo que vive o lo que tiene la paciente es hipotiroidismo. Y me tocó conocer a varias mujeres que me hablaban de la poca sensibilidad que tienen los doctores hombres al momento de diagnosticar a las mujeres. Algunas de ellas refieren que les señalaban que ellas son las culpables de su enfermedad por haber ganado peso después de haber tenido un hijo. Yo me atrevería, si me lo permite, Presidenta, a pedirle si pudiera extender una notificación, algo, a decirle a los médicos, caballeros, que pues tengan un poco más de sensibilidad al momento de este diagnóstico, porque no me parece tan adecuado. Eso lo digo a título personal. Una mujer se deja por haber sido madre, ¿no? Sí. ¿Quieres comentar? Gracias. La situación del hipotiroidismo empieza desde el tamizaje en la población infantil. Nosotros tamizamos a todos los niños al nacer, y si tienen hipotiroidismo se procede a corregirlos independientemente del sexo que tengan. Entonces empieza desde el tamizaje. El segundo es que cuando una persona ya adulta desarrolla hipotiroidismo, puede tener distintas etiologías. Puede venir por una enfermedad autoinmune, que es la que causa, o puede venir por alteraciones propias, por tener un tumor, etcétera, en la tiroides. Pero no lleva estigma en particular en relación con el sobrepeso. Puede ser parte de una enfermedad metabólica, pero no lleva estigma. Y bueno, no veo por qué tenga que estigmatizarse a una mujer. Si tiene hipotiroidismo durante el embarazo, lo importante es reconocerlo y corregirlo. Gracias, doctor Kersenovich. Y finalmente, Presidenta, cuando existía CONACYT,
tenían una investigación muy importante y ya estaban en el periodo de aprobación de un stent. En aquel entonces hablaban de que el sector salud invierte alrededor de 5 millones mensuales por compra de stents y ya estaban en las pruebas finales en conjunto con el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Qué hay sobre este stent? Porque le llamarían el primer stent mexicano y si ya está a punto de poderse utilizar. Perdón, gracias. El Instituto Nacional de Cardiología lleva varios años preparando stents y tiene ya varios años que tiene stents para la colocación intracardíaco. Lo que usted se refiere son stents que pueden tener algún tipo de sustancia alrededor del mismo que permite entonces una mayor vasodilatación y flujo sanguíneo. Pero stents tiene varios años preparándolos, ahora está evolucionando a una categoría mucho mejor. Gracias. Gracias, Presidenta. Buen día a todos. Vamos por acá. Vamos Gracias, con todas. Presidenta. Llevamos récord porque en las últimas mañaneras hemos pasado todas las primeras. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, la semana pasada, en una sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los ministros y ministras de la Suprema Corte no pueden ser sometidos a casos de presunta responsabilidad administrativa. Lo que dijeron es justamente que las quejas y denuncias por presunta responsabilidad administrativa, así como las acusaciones penales o también las acusaciones de carácter político en su contra, sin importar si están en funciones o si están en situación de retiro, no proceden contra ellos porque existe para ellos una cosa que se llama garantías especialmente reforzadas y con ello dicen que se evita que su labor sea perturbada o interrumpida. Aquí pues la lectura, Presidenta, claramente es que están pues autoasignándose una protección previa o un manto de impunidad en un momento crucial porque estamos en el proceso de transición de este Poder Judicial de la Federación y la cosa es justamente esa, que si llega un nuevo Poder Judicial podría revisar pues todas las corruptelas del pasado. Preguntarle, Presidenta, en ese sentido, si el licenciado Pablo Gómez podría hacer ya pública esta matriz de riesgos que confirmó que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre ministros y ministras, pero también sobre magistrados y magistradas, jueces y juezas. Eso en un contexto en el cual pues de alguna manera se impida este manto de impunidad y sobre todo también conocer, Presidenta, si sería deseable que esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sí revise qué acciones cometieron sus antecesores y sobre todo se determine si tienen responsabilidades no solo de carácter administrativo, porque aquí pues el manto de impunidad también es para lo penal. Me parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, pues son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial, pues es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Ahora, pues el que debe, ¿cómo es? El que nada debe, nada teme, ¿no? Sí. Pues sí, porque llama la atención que justamente en este momento salgan a decir que tienen estas garantías reforzadas. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, desde mi punto de vista, pues los que lleguen, hay un montón de casos ahí
retrasados, pues tienen que resolver y generar pues un ambiente de honestidad, honradez, acceso, que se vea el cambio en el Poder Judicial a partir de septiembre. En otro tema, Presidenta, en abril de 2023, México firmó la llamada declaración de Acapulco con Cuba y Colombia, a propósito de que está aquí el Gabinete de Salud. Esta declaración era para crear la Agencia Reguladora de Medicamentos y Dispositivos Médicos de América Latina y el Caribe. Esto con el objetivo de ir creando poco a poco soberanía en materia sanitaria y también a nivel latinoamericano, a nivel regional, incluyendo también el Caribe, con base en la experiencia que se tuvo de la pandemia de COVID-19 y cómo todos estos insumos pues de alguna manera afectaron a los países más pobres porque no se tenía el acceso. Preguntarle justamente en este contexto de que se está revisando todo el tema farmacéutico, ya lo decían, ayer se publicó este decreto, si también se le dará seguimiento a este acuerdo de Acapulco que también buscaba incluir a otros países agremiados en la CELAC. Sí, se le está dando seguimiento, incluso fueron unos de los temas que hablé con el presidente Lula. Viene pronto un grupo de Brasil con el titular de la Secretaría de Comercio de Brasil o de Economía y Comercio. Y entre otros temas vamos a tocar el tema de las agencias reguladoras. No sé si David o tú, Alejandro, que estuviste en este tema, ¿quieres comentar algo? Sí, efectivamente, la denominada Declaración de Acapulco es un acuerdo de intención que busca la homologación de los requerimientos regulatorios para fomentar una política farmacéutica latinoamericana que busca incentivar la política de genéricos. Un primer hito logrado de la Declaración de Acapulco es la Escuela Regional de Regulación Sanitaria, un esfuerzo que sigue impulsando la actual comisionada de COFEPRIS y el doctor Kersenovich. Gracias. Presidenta, y en otro tema, la semana pasada también daban a conocer el caso del exgobernador César Duarte por haberse apropiado indebidamente, o para decirlo más claramente, por haberse robado el agua a través de esta infraestructura que creó en su rancho. Al respecto, preguntarle cómo van las investigaciones al interior de esta Comisión Nacional del Agua sobre la presunta red de corrupción que habría estado enquistada pues en administración pasadas y que no se pudo acabar de limpiar en el sexenio del presidente López Obrador, pues por todo este cúmulo de intereses. Nosotros sabemos que se hicieron auditorías internas y que incluso el propio exdirector Germán Martínez pues tuvo muchas presiones al interior por esta limpieza de corrupción. Entonces, saber cómo va el tema. Lo explicó Efraín Morales cuando estuvo aquí. El gran tema es los permisos del agua, que están en una Dirección General de Administración del Agua. Nosotros lo que decidimos fue rehacer por completo la base de datos de los permisos, porque había 3 bases de datos, muchas sin fundamento. Entonces, ya va al 85% el trabajo que se ha hecho en 8 meses. Para construir una sola base de datos de agua. Ahí lo que se ha hecho es, donde se ve, son miles de permisos, entonces donde se ve que hay una irregularidad o que no coinciden los datos, se va a hacer la revisión física y ahí se han encontrado pues muchísimas irregularidades. Personas que tienen concesiones de agua para riego agrícola que no pagan derechos, que fueron transferidas y ahora sirven para el desarrollo habitacional de un lugar. Esto pasa mucho en el Estado de México. Entonces, lo que se hace es, se regulariza el permiso y tienen que empezar a pagar. Y si no quieren pagar, pues entonces se hace toda la denuncia administrativa e incluso penal, si es necesario. Hay otras que son tomas de agua para pipas,
que no están pagando y que después venden el agua en 10,000 pesos, los 10,000 litros. Entonces ahí también se están clausurando. Entonces está haciendo un seguimiento. Ahí se encontró el caso de Chihuahua, en donde además de las denuncias de la población, pues una serie de presas que en realidad no tenían ningún permiso. Entonces lo curioso es que tiene un amparo de una jueza que fue la misma que amparó para que no se distribuyeran los libros de texto. Y se sigue pues trabajando para ir al fondo de este asunto, además de las denuncias penales correspondientes, porque eso se llama robo de agua, no tiene otro nombre. Entonces sí hay denuncias penales correspondientes a lo que se encontró, y así como en este caso, en otros casos, porque no puede ser además, en ningún caso, pero particularmente en un lugar donde hay escasez de agua, que un particular que además fue exgobernador se apropie del agua a costa de una cantidad de agricultores, ganaderos y del uso, del consumo humano del agua. Entonces va a seguir esto y de ahí pues las investigaciones que surjan, las denuncias que surjan, administrativas como penales, se van a denunciar. Incluyendo a funcionarios si fuera el caso. Sí, si fuera el caso, sí. Y justo sobre este tema del combate a la corrupción, el día de ayer el Servicio de Administración Tributaria daba a conocer datos muy importantes, que de 2020 a marzo de 2025 presentó 5,355 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General de la República, precisamente por casos de corrupción. De todas estas denuncias, detalló que 68 pues incluyen, o más bien hay 68 servidores públicos del SAT, que supongo ya fueron separados de su cargo, eso no lo aclara el SAT. Sí, fueron separados. Sí, porque justo están involucrados en estos temas. Preguntarle también cómo va esta limpieza o estas acciones en contra de la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria, porque ahí lo que había es justamente esta colusión o presunta colusión entre servidores públicos y grandes contribuyentes para, primero, evadir el pago de impuestos o para que les devolvieran dinero de los impuestos indebidamente, que causa evidentemente daño al erario, ambas circunstancias, o que los retiraran incluso de los créditos fiscales. Muchos de los casos, cuando, como 2 meses después de que llegáramos, antes de que terminara el 2024, revisamos, invitamos a la Fiscalía General de la República a una reunión para revisar estos casos que han sido denunciados penalmente, de factureras, evasión de impuestos, donde hay casos muy claros en donde hay fraude, vamos a llamarlo así. La mayoría no procedieron frente a jueces. Son alrededor del 90% que se pararon a la hora de pedir las órdenes de aprehensión. Le vamos a pedir al fiscal, ahora el próximo martes que viene, que dé un informe, a ver si nos ayuda a dar un informe de todos estos casos en donde no procedieron.